Vamos a ir al grano, que es esa transposición. En fin, existe una transposición europea que obliga a España y al resto de países miembros a que las penas cumplidas en países de la Unión se computen con la pena impuesta en España. Obviamente, el legislador no pensaba en el asesino de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordóñez cuando aprobó la norma, sino más bien, como explica una de las fuentes, en los que cumplen por asociación de malhechores. Claro que a todos se nos revuelve las tripas de pensar que el citado chapote saldrá en libertad el año que viene. Pero es que España no puede hacer otra cosa más que aplicar esa transposición si no quiere enfrentarse a multas o lo que sea por parte de la Unión Europea. Y es en ese momento cuando quienes han decidido tergiversar la realidad hacen referencia a una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y dio la razón a las víctimas. En dicha sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló a España por no computar los años de cárcel cumplidos en Francia por 3 etapas y así se consiguió retrasar de esa manera su excarcelación. Hay un extremo que ahí no se explica, y es que nadie ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos mismos son los que de verdad sí tienen la última palabra sobre este asunto. Duele mucho esta realidad, sobre todo a las familias de las víctimas que por supuesto tienen todo el derecho en el mundo a decir lo que quieran, pero la realidad del asunto es que fue el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien no dudó en cargarse la doctrina Parot, porque aplicaba con carácter retroactivo el derecho penal, ampliando así las condenas de los presos. ¿Dolió tras aquella sentencia que Miguel Ricard, asesino de las niñas de Alcácer, saliera en libertad? Por supuesto, muchísimo. Pero es que tenía derecho. Había cumplido su pena. Aquí no somos Estados Unidos, donde existe la cadena perpetua. Ni vivimos en la Edad Media, donde se podía encarcelar a una persona y tirar la llave. Vivimos en un Estado de Derecho que además pertenece a la Unión Europea. Ahora nos encontramos ante una situación muy parecida a la que sucedió con la Parot, ya que, como explican las fuentes consultadas, estaríamos ante otra doctrina Parot, pero encubierta. La pregunta que surge es, ¿puede España echar para atrás la aprobación de la aplicación de la transposición tal y como se ha planteado por parte del PP? Es posible, pero a la larga supondría otro palo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España, como la que hubo con la doctrina Monod. Dentro de este asunto tenemos la parte política en la que este artículo no entra. El Partido Popular no es que haya votado a favor en el Congreso de los Diputados tras toda la tramitación parlamentaria, es que ya votó a favor en la Eurocámara. Y esto lo he repetido varias veces en los vídeos. Por tanto, eso que dicen que les han metido un gol por la escuadra, se lo han metido ellos mismos. Y no sabemos si en Madrid o en Bruselas. Pero ellos mismos han metido el gol por la escuadra. Y os voy a decir por qué. Han tenido 16 años para darse cuenta de lo que suponía aplicar esta transposición. Hay que sacar cada uno conclusiones de todo el follón político que han liado. Pero no hay que olvidar que España forma parte de la Unión Europea. En lo bueno y en lo malo. Eso es lo que nos dice Loreto Chando, que escribe en el plural, y que nos deja muy claro que las directivas y los reglamentos, que son las dos formas de leyes de la Unión Europea y se aprueban en el Parlamento de la Unión Europea, son de obligado cumplimiento y se han de transponer a la legislación nacional de cada uno de los 27 estados.
por narices. Desde el momento que se aprueba en el Parlamento, los 27 tienen la obligación de coger esa ley directiva o reglamento que se ha aprobado en el Parlamento Europeo y ponerla en su legislación nacional. Así de sencillo. ¿Que por qué han liado todo ese follón? Feijóo está muy nervioso. Feijóo sabe que Aznar ya no le quiere, ni en pintura. Y Ayuso habla y dice cosas que le vienen dadas por Aznar y Miguel Ángel Rodríguez. Es incapaz de coordinar dos argumentos. Lo que si en algún momento la oís hablar, pues ponerle un bigote o estirarle la piel o darle una botella de whisky, que salga así, ya sabéis quién está hablando. En fin, que tengáis buen día. Hasta luego.